La nube de polvo rojo aún flotaba en el aire, densa y sofocante, como un último telón que acababa de correrse sobre la vida que Elena conocía. El rugido del motor de la vieja camioneta Ford, con la pintura descascarada y el óxido a la vista, se convirtió en un zumbido lejano, engullido por la implacable inmensidad del camino de tierra. No hubo despedida, ni siquiera una mirada al retrovisor, solo el chirrido de neumáticos sobre la grava suelta y la aceleración brusca de alguien que se deshacía de una carga no deseada. El olor a diésel quemado se mezclaba con el aroma seco de la tierra quemada por el sol del mediodía, creando una atmósfera nauseabunda de abandono. Allí, en medio de la nada, donde las alambradas se extendían hasta el infinito y el silencio solo lo rompía el silbido del viento, se materializó la brutalidad del acto. El camino, una cicatriz abierta en el paisaje rural, parecía burlarse de la fragilidad de las dos figuras dejadas atrás, reducidas a puntos insignificantes ante la inmensidad de un horizonte indiferente y cruel. Elena sentía el peso de las gastadas maletas de cuero tirando de sus hombros, pero el dolor físico era irrelevante comparado con el escalofrío que le recorría la espalda, a pesar del calor abrasador. A su lado, doña Ana, su madre, se apoyaba en un desgastado bastón de madera, sus ojos llenos de cataratas, escudriñando el paisaje vacío, en busca de una comprensión que su mente, ya fragmentada, no podía procesar. La ropa negra de luto, usada, hacía menos de un mes para el funeral del esposo de Elena, absorbía la implacable luz del sol, convirtiendo la tela en un invernadero sofocante. La piel de las manos de Elena, encallecida por años de trabajo doméstico invisible, temblaba levemente al sujetar el brazo de su madre. Eran en ese momento la viva imagen de la impotencia. Dos mujeres sin tierra, sin techo y sin protección, abandonadas a la naturaleza salvaje y a la geografía olvidada de un interior que no perdona la debilidad. El mundo parecía haberse detenido, conteniendo la respiración a la espera de si se quebraban o se movían. La injusticia no residía solo en el acto físico del abandono, sino en el mensaje silencioso y devastador que transmitía. Para la familia del difunto esposo, eran gastos, sobras, un peso muerto que impedía el progreso y las ganancias. El cuñado, con una lógica distorsionada por la codicia y la certeza de la impunidad patriarcal, había calculado que su supervivencia era imposible sin su benevolencia, y al retirarles esta protección, las condenaba a desaparecer. No había ciudad visible, ni agua a la vista, solo la promesa de una noche fría y peligrosa que se acercaba con la inevitabilidad del tiempo. Ese momento, congelado en el tiempo, definía el abismo entre quienes eran, mujeres dignas, trabajadoras y leales, y en qué se habían convertido a ojos de los demás. En nada. El camino por delante no ofrecía garantías, solo la aterradora certeza de que, si querían vivir, tendrían que encontrar una fuerza que nunca supieron poseer, transformando el dolor en combustible para lo único que les quedaba: caminar. Si la soledad de este camino te ha conmovido, o si comprendes el dolor de tener que empezar de cero cuando te lo arrebatan todo, suscríbete al canal ahora. Escribe en los comentarios desde qué lugar de Brasil nos ves, para que nuestra comunidad sepa que aquí nadie camina solo. En las semanas previas a ese fatídico día, la casa de campo, antaño un hogar vibrante con la risa contenida de Miguel y el aroma a pan recién hecho, se había transformado en un mausoleo de pesados silencios y sombras alargadas. Elena se movía por las habitaciones como un fantasma en su propia vida, sirviendo café en tazas de porcelana desportillada a su cuñado, Rogerio, y a su esposa, Marta, quienes se habían mudado con la velocidad y voracidad de las aves rapaces. El dolor de Elena no fue respetado.
Se trató como un inconveniente administrativo, una fase problemática que retrasaba decisiones necesarias. El sonido del reloj de péndulo en el pasillo parecía contar el tiempo que le quedaba de allí, mientras fregaba el oscuro suelo de madera, intentando limpiar manchas invisibles, bajando la mirada cada vez que resonaba la voz grave de Rogerio, discutiendo el precio del ganado o la extensión de tierra que, técnicamente, aún debería proteger el futuro de la viuda. La sumisión de Elena no fue una debilidad. Fue una estrategia de supervivencia aprendida en años de silencio. Un intento desesperado por mantener un techo sobre la cabeza de su madre. Doña Ana, con la mente vagando entre el doloroso presente y un pasado reconfortante, se había convertido en el blanco principal de la velada impaciencia de los nuevos dueños de la casa. Sentada en su mecedora en el porche, con la mirada perdida en los maizales, murmuraba viejas canciones que irritaban profundamente a Marta. Elena pasaba los días en constante vigilia, interceptando miradas despectivas y asimilando comentarios ácidos sobre bocas inútiles que solo traían gastos en medicinas y cuidados. La presencia de la anciana era el ancla moral de Elena, pero para sus antagonistas era solo un lastre en el balance financiero de la propiedad. El ambiente en la cocina durante las comidas era agrio. El tintineo de los cubiertos sonaba como un choque de armas. Elena cortaba delicadamente la carne en el plato de su madre, ignorando los suspiros exagerados de Marta, quien calculaba audiblemente el costo de la harina y el azúcar, transformando cada cucharada de comida en una culpa insoportable para alguien que comía gratis. Rogerio no era un monstruo de cuento de hadas, lo que lo hacía aún más peligroso. Era un hombre práctico, curtido por la tierra y cegado por la oportunidad de expansión que le había brindado la muerte de su hermano. Justificaba su crueldad con una lógica fría e irrefutable. La granja necesitaba un hombre fuerte, y Miguel, con sus cartas y sentimentalismos, lo había dejado todo vulnerable. Por la noche, bajo la luz amarillenta de la lámpara de queroseno, Rogerio extendía mapas y escrituras sobre la mesa del comedor, trazando líneas imaginarias que borraban la existencia de Elena. No veía a su cuñada como familia, sino como un error de cálculo de su hermano, un apéndice que debía ser extirpado quirúrgicamente para restaurar la salud de la finca. Su voz era serena, casi paternal, cuando decía que había que hacer cambios difíciles, enmascarando su codicia descarnada con el disfraz de una responsabilidad familiar distorsionada. Marta, por su parte, operaba en el ámbito doméstico, desmantelando sistemáticamente la identidad de Elena entre esas paredes. Empezó a reorganizar los muebles, a guardar sus platos favoritos y a cerrar las despensas con llave, estableciendo un nuevo régimen en el que la viuda debía pedir permiso incluso para usar el jabón. La crueldad de Marta era sutil, hecha de sonrisas falsas y palabras dulces y envenenadas. «Necesitas descansar». «Oh, cariño, déjame la llave del armario», le decía, arrebatándole a Elena la única autonomía que le quedaba. La esposa de Rogerio veía en la viudez de su cuñada no una tragedia, sino un defecto de carácter, una incapacidad para aferrarse a la vida. Alimentaba a su marido con insinuaciones nocturnas, asegurándose de que la decisión de expulsarla no pareciera un acto de malicia, sino una solución caritativa para liberar a Elena de responsabilidades que, a su juicio, no era capaz de gestionar. La trampa fue tendida con la precisión de quien captura a un animal desconfiado. Un martes lluvioso, Rogerio anunció, limpiándose la boca con una servilleta, que había preparado una solución perfecta. Una tía lejana, que vivía a kilómetros de distancia, estaría dispuesta a acoger a Elena y a doña Ana. Allí tendrán paz, lejos del duro trabajo de la granja. Mintió,
sin sostenerle la mirada. La mentira se presentó como un regalo, un favor generoso. Elena, agotada por el dolor y la tensión constante, sintió una mezcla de alivio y temor. Sabía que no había ninguna tía esperándola, o si la había, era alguien a quien apenas conocían, pero la falta de opciones y el deseo de sacar a su madre de ese ambiente tóxico la hicieron aceptar. La manipulación fue total. Le hicieron creer que irse era la única opción digna, cuando en realidad era una sentencia de exilio. Les ordenaron que solo hicieran 2 maletas, dejando atrás muebles, recuerdos y el derecho a la tierra que el sudor de Miguel había ayudado a cultivar. La mañana de la partida, el cielo estaba gris y pesado, reflejando la opresión en el pecho de Elena. Mientras arrastraba las maletas de cuero por el pasillo, observó los objetos que quedarían: el reloj de pared, el sillón donde leía Miguel, el aroma a café que ahora pertenecía a otros. No hubo despedidas cálidas, solo la prisa burocrática de Rogerio al cargar el camión y la impaciencia de Marta, que ya estaba midiendo las ventanas para cambiar las cortinas antes de que Elena cruzara el umbral. El perro de la familia, un fiel mestizo, intentó seguir el vehículo, pero fue ahuyentado por un grito áspero de Rogerio. Al cerrar la puerta de la casa por última vez, Elena sintió un escalofrío, una premonición de que este viaje no tenía un destino seguro. El motor del Ford tosió y arrancó, y mientras la granja se alejaba en la distancia, disminuyendo en el espejo retrovisor, Elena tomó la mano de su madre, sin saber que la estaban llevando no a un nuevo hogar, sino al costado del camino donde comenzaría su verdadera prueba. El viaje parecía interminable, una mancha de cercas grises y maleza seca pasando junto a las ventanas polvorientas de la camioneta. El calor dentro de la cabina era sofocante, mezclando el olor a sudor frío de Elena con el fuerte olor a tabaco que impregnaba la tapicería del vehículo. Rogerio conducía en silencio, con los nudillos blancos de apretar el volante con tanta fuerza, la mirada fija en el camino lleno de baches que se estrechaba con cada kilómetro, alejándose de cualquier rastro de civilización. Marta, en el asiento del copiloto, mantenía una postura rígida, mirando al horizonte como hipnotizada, negándose a girar el cuello hacia atrás, donde Elena sostenía la mano temblorosa de doña Ana. El ruido del motor era el único sonido, un rugido constante y monótono que enmascaraba la tensión eléctrica en el aire. Elena sintió un nudo en el estómago, una intuición apremiante de que el camino que tomaban no conducía a la casa de ningún familiar, sino a un lugar del que no habría fácil regreso. De repente, sin previo aviso ni señal, la camioneta redujo la velocidad, sus neumáticos crujiendo contra la grava suelta hasta detenerse por completo en una curva desierta. No había casas ni portones, solo un mar de hierba alta y árboles retorcidos bajo el implacable sol de las 2 de la tarde. El silencio que siguió al apagado parcial del motor fue ensordecedor, roto solo por el crujido del metal caliente del capó. Elena miró a su alrededor, confundida, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Por qué paramos, Rogerio? ¿Es esto?, preguntó con la voz entrecortada, intentando encontrarle lógica al paisaje vacío. Rogerio no respondió de inmediato, solo suspiró, un sonido de impaciencia y fingido cansancio antes de abrir violentamente la puerta del conductor y salir al calor abrasador de la carretera, cerrando la puerta de golpe con tanta fuerza que hizo vibrar el metal. Rodeó el vehículo y abrió la puerta trasera donde estaban acurrucadas las 2 mujeres. La luz del sol inundaba el oscuro interior como un foco acusador. «Salgan», ordenó, sin mirar a Elena a los ojos, fijando la mirada en un punto lejano en el horizonte. El tono no era de invitación, sino de orden militar. Elena dudó, paralizada por la sorpresa. «Pero tía, la casa»,
balbuceó, apretando el brazo de su madre. No hay tía, Elena. Eso es todo. Salgan ya, replicó Rogerio con voz fría y cortante como un alambre. Extendió la mano no para ayudar, sino para tirar de la primera maleta, arrojándola al suelo de tierra compacta con un golpe sordo que levantó una nube de polvo rojo. La brutalidad del gesto fue el primer golpe físico de esa tarde, una clara declaración de que la civilidad había quedado muy atrás. Con las piernas temblorosas, Elena salió, sintiendo el calor del suelo penetrar las delgadas suelas de sus desgastados zapatos. Se giró para ayudar a doña Ana, quien miró a su alrededor con una sonrisa vaga y confusa, creyendo ingenuamente que habían llegado a un lugar para descansar. «¿Aquí es donde vamos a tomar café, hija?», preguntó la anciana, con una inocencia que le partió el corazón a Elena en 1000 pedazos. Rogerio no tuvo paciencia con la lentitud de la anciana. Palmeó el costado de la camioneta, apresurando el movimiento. Elena tuvo que sostener casi todo el peso de su madre para sacarla del coche. Sus cuerpos sudorosos chocaron. La fragilidad de doña Ana quedó cruelmente expuesta bajo la cruda luz del día. Marta permaneció inmóvil dentro de la cabina, una estatua de silenciosa complicidad, protegida por los cristales sucios, cómplice de un crimen que no dejaría manchas de sangre, pero mataría el alma. En cuanto las dos mujeres estuvieron en el suelo, Rogerio arrojó la segunda maleta. El cierre metálico golpeó una piedra y se abrió ligeramente, dejando salir un trozo de tela blanca, como una bandera de rendición ignorada. «Ya verás desde aquí. El camino te llevará a alguna parte, si caminas lo suficiente», dijo, limpiándose las manos en los pantalones como si acabara de deshacerse de residuos infectados. Elena sintió que la indignación crecía, una llama ardiente que intentaba romper el miedo. «No puedes hacer esto. Es tu suegra, Rogerio. Miguel nunca lo perdonaría», gritó con la voz ahogada por lágrimas que amenazaban con brotar. Al oír el nombre de su hermano muerto, el rostro de Rogerio se contorsionó en una mueca de desprecio. «Miguel ha muerto, y no voy a cargar con un peso muerto por su memoria. La tierra es para quienes la producen, Elena. Nunca lo entendiste». Su justificación era el epítome de la crueldad racionalizada. No se veía como un villano, sino como un administrador que tomaba una medida difícil y necesaria. Creía firmemente que les hacía un favor al no dejar que murieran de hambre en la puerta de la granja, dándoles la oportunidad del camino. Sin esperar más súplicas, les dio la espalda y regresó al asiento del conductor con paso firme. Elena dio un paso al frente, instintivamente, como si pudiera sostener la camioneta con las manos, pero se detuvo al ver el rostro de Marta por la ventana. Su cuñada finalmente la miró, y no había compasión en sus ojos, solo un alivio escalofriante de alguien que se había librado de un problema. Esa mirada era peor que las palabras de Rogerio. Era la confirmación de que su humanidad había sido revocada por quienes deberían haber sido su familia. El motor del Ford rugió con fuerza, un sonido agresivo que hizo volar a los pájaros de los árboles secos circundantes. Rogerio engranó la marcha con violencia. Las llantas chirriaron sobre la grava mientras el vehículo aceleraba, levantando una densa cortina de polvo ocre que envolvió a Elena y doña Ana. Elena cubrió el rostro de su madre con su chal, protegiéndola de la suciedad y la humillación, mientras el camión se alejaba, haciéndose cada vez más pequeño, un punto oscuro que se llevaba no solo su transporte, sino la última conexión con la vida que conocían. La tos seca de doña Ana y el olor a diésel quemado eran todo lo que quedaba en el aire, una señal tóxica de traición. Permanecieron allí, inmóviles, dos figuras verticales en un paisaje horizontal e indiferente, mientras el silencio del campo regresaba, ahora más pesado y amenazante que nunca. Cuando finalmente se asentó el polvo,
La realidad del abandono se desplomó sobre Elena con el peso de una montaña. La inmensidad que la rodeaba era aterradora. Campos secos, cercas rotas y el incesante zumbido de las cigarras. No había agua, ni sombra inmediata, ni una dirección clara. Doña Ana, ahora sentada en una de las maletas, miró a su hija con lágrimas en los ojos. La confusión dio paso a un miedo primario. ¿No van a volver, Elena?, preguntó con la voz tan débil como la de una niña. Elena miró la carretera vacía, las huellas de neumáticos que marcaban la tierra como cicatrices recientes. El dolor que sentía no era solo miedo a la muerte, sino la agonía del rechazo absoluto. Quedarse allí no era solo un riesgo mortal, era una declaración de que no valían nada, de que sus existencias eran desechables. Esa injusticia se grabó en el alma de Elena en ese instante, más profundamente que cualquier herida física. No era algo que el tiempo sanara, era una quemadura de tercer grado en el espíritu. Al mirar las manos arrugadas de su madre y el horizonte vacío, algo dentro de Elena se rompió para siempre. La creencia en la bondad gratuita de los demás, y algo nuevo comenzó a endurecerse. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano manchada de tierra, sintiendo la aspereza de su piel. La humillación de ser desechada como basura se transformó, en ese segundo de absoluto silencio, en una promesa muda e inquebrantable. No morirían allí, no para darle a Rogerio el sabor de la victoria. La herida estaba abierta, sangrando y expuesta, pero sería la fuente de la fuerza salvaje que Elena necesitaría para dar el primer paso en el largo camino hacia la supervivencia. El primer paso en aquel vasto camino fue el más pesado de todos, no por el peso físico de las maletas, sino por la abrumadora gravedad de la realidad que se imponía. Elena se ajustó la desgastada correa de cuero en el hombro, sintiendo la hebilla metálica clavándose en su carne a través de la fina tela de su vestido, un dolor agudo que le servía de ancla para mantenerse consciente. El sol, ya en su cenit, transformaba la tierra roja bajo sus pies en un plato caliente, irradiando olas de calor que distorsionaban su visión del horizonte resplandeciente. Se aferró al brazo de doña Ana. Doña Ana seguía sonriendo a las flores secas al borde de la zanja, ajena al peligro mortal que las rodeaba. El sonido de las cigarras era ensordecedor, un grito continuo y estridente que parecía provenir de la propia cabeza de Elena, compitiendo con el golpe sordo y rítmico de sus zapatos desgastados contra las piedras sueltas del interminable camino. Cada metro que avanzaba era una pequeña batalla ganada contra la inercia de la desesperación. El camino se extendía como una interminable lengua de polvo, flanqueada por alambradas que delimitaban inmensas propiedades vacías, terrenos con dueños pero sin alma. Elena intentaba mantener un ritmo constante, ignorando el sudor que le corría por la espalda y el ardor en los ojos causado por la excesiva luminosidad. Miraba hacia adelante, buscando cualquier cambio en el paisaje, un árbol frondoso, una casa, una farola. Pero la monotonía geográfica era absoluta. La sensación de insignificancia era abrumadora. Allí, bajo ese cielo azul implacable, eran menos que hormigas, polvo moviéndose sobre polvo. La soledad no era solo la ausencia de personas, era una presencia física, pesada y sofocante, que llenaba todo el espacio a su alrededor, recordándoles a cada instante su extrema vulnerabilidad. Doña Ana empezó a aminorar el paso. El peso de la edad le hacía mella bajo el calor implacable. Su respiración se volvió dificultosa, un silbido seco que preocupaba a Elena más que la sed que empezaba a resecarle la garganta. «¿Ya casi llegamos, Elena? Se va a enfriar el café», murmuró la anciana, deteniéndose para secarse el sudor de la frente con un pañuelo sucio. Elena sintió que se le encogía el corazón, una mezcla de lástima y frustración. No podía decir la verdad, que no había café, ni casa,
ni destino. Pero mentir se hacía cada vez más difícil a medida que pasaban las horas y el paisaje permanecía inalterado. «Ya casi llegamos, madre. Solo un tramo más de camino», respondió Elena con la voz ronca, tragándose la amargura de saber que ese pequeño trocito podía ser la eternidad. Acomodó el peso de su madre en su brazo, transformando su propio cuerpo en una muleta viviente. La sed se apoderó de ella, primero como una molestia en la boca, luego como una aguja en la garganta y finalmente como una obsesión mental. Elena contempló los lechos secos de los ríos, imaginando hilos de agua que no existían. El recuerdo, traicionero como era, le trajo un vívido recuerdo: la cocina de la granja, el agua helada fluyendo de la jarra de barro, la taza de aluminio sudando de frío en sus manos. Recordó haber dejado una vez un vaso medio lleno en el fregadero, desperdiciando el preciado líquido. La culpa por ese pequeño acto de negligencia en el pasado la golpeó ahora con la fuerza de un puñetazo. Qué fácil era la vida cuando el agua era solo un detalle, y no la diferencia entre vivir y morir. El recuerdo de la frescura de la jarra contrastaba violentamente con el sabor a tierra y hierro que ahora dominaba su boca, convirtiendo el anhelo por lo perdido en una tortura física. El sol comenzó a declinar, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados que en otras circunstancias habrían sido poéticamente hermosos, pero que ahora parecían moretones en la piel del día. Con el crepúsculo, la temperatura bajó bruscamente. El calor sofocante dio paso a un viento frío que cortaba la piel, empapada de sudor. Las sombras de los árboles retorcidos se extendían por el camino, creando formas fantasmales que parecían observar la lenta marcha de las dos mujeres. El miedo a la oscuridad, un miedo ancestral e infantil, comenzó a brotar en el pecho de Elena. El camino, que solo estaba desolado durante el día, prometía ser aterrador por la noche. Sabía que debían detenerse, que las piernas de doña Ana no podían más. Pero detenerse significaba aceptar que pasarían la noche a la intemperie, expuestas a todo lo que la oscuridad rural escondía en su vientre silencioso. Encontraron un pequeño recoveco en el barranco, donde un viejo árbol ofrecía escasa protección contra el rocío que comenzaba a caer. Elena limpió el suelo con los pies, pateando piedras y ramas secas, intentando crear un nido mínimamente seguro. Abrió una de las maletas y sacó abrigos de lana, envolviendo a su madre en ellos con sumo cuidado, como si la tela pudiera protegerla no solo del frío, sino también de la crueldad del mundo. Se sentaron allí, abrazadas, dos figuras oscuras contra la inmensa noche. El cielo estrellado, vasto e indiferente, las cubría como un manto de hielo. Elena sintió temblar el cuerpo de su madre, no solo de frío, sino de agotamiento. Fue en ese momento, escuchando la frágil respiración de doña Ana, que Elena comprendió la magnitud de su soledad. No había nadie en kilómetros a la redonda. El silencio era tan profundo que podía oír el latido de la sangre en sus oídos. La vida, a menudo, nos pone en caminos oscuros donde parece no haber ayuda ni salida. Si alguna vez te has sentido impotente, luchando contra un resfriado que viene tanto de fuera como de dentro, recuerda que tu presencia aquí es valiosa. Suscríbete al canal para que sigamos compartiendo historias de superación que nos recuerdan la fuerza que nace de no rendirse. La noche trajo consigo la aterradora orquesta del bosque. Grillos, búhos y el repentino crujido de ramas rotas mantenían a Elena en alerta máxima. Cada crujido en la vegetación cercana le aceleraba el corazón. Su imaginación evocaba jaguares, serpientes o, peor aún, hombres malévolos. Apretaba firmemente un trozo de madera en la mano derecha, con los nudillos blancos, lista para defender a su madre con la ferocidad de un animal acorralado.
Doña Ana se durmió de cansancio, con la cabeza pesada sobre el hombro de su hija, murmurando los nombres de sus familiares muertos en sueños. Elena permaneció despierta, con los ojos abiertos en la oscuridad, sin ver nada, sintiendo el frío penetrar en sus huesos y el hambre comenzar a revolver su estómago vacío. La camioneta de Rogerio parecía una pesadilla lejana. La realidad ahora era la lucha primaria por la supervivencia hasta el amanecer. El frío de la madrugada era su peor enemigo. No solo le helaba la piel, sino que parecía congelar su esperanza. Elena frotaba frenéticamente los brazos de su madre, intentando transferir su propio calor corporal, susurrando palabras de consuelo que se llevaba el viento. «Pasará, madre, sale el sol, pasará». La sensación de abandono alcanzaba su punto máximo en las horas muertas antes del amanecer, cuando el mundo parecía gris y sin vida. Elena se sentía pequeña, olvidada por Dios y por los hombres, una partícula insignificante en un universo que giraba sin importarle su dolor. La tentación de cerrar los ojos y entregarse a un sueño adormecedor era inmensa, pero el miedo a no despertar la mantenía rígida, vigilante, como una centinela de su propia desgracia. Cuando el sol finalmente irrumpió en el horizonte, pálido y débil, no trajo ningún alivio, solo la cruda revelación de su condición. Sus rostros estaban polvorientos, sus labios agrietados, sus ojos hundidos por el cansancio. Doña Ana despertó gimiendo de dolor en las articulaciones, incapaz de levantarse por sí sola. Elena tuvo que usar todas sus fuerzas para levantar a su madre, sintiendo sus propios músculos gritar en protesta. El hambre ahora era un dolor agudo y físico, un calambre constante. Comieron el último trozo de pan seco que Elena había guardado en el bolsillo de su vestido, compartiendo migajas como si fueran un festín. El camino por delante seguía siendo el mismo, interminable, polvoriento, desierto. La decisión de seguir caminando requería una fuerza de voluntad que Elena no sabía que poseía. Era moverse o morir allí mismo, bajo la indiferente luz de la mañana. La caminata del segundo día fue una lenta tortura. A Elena le dolía el cuerpo, en lugares que ni siquiera sabía que existían. Las asas de sus maletas le habían rozado la piel de las manos, creando ampollas que reventaban y ardían con el sudor y la suciedad. Miró las maletas, llenas de ropa y objetos que le habían parecido esenciales en la granja, pero que ahora eran solo un lastre inútil. Con el corazón apesadumbrado, se detuvo y abrió la maleta más grande. Empezó a sacar libros, tacones altos, toallas bordadas, reliquias de una vida civilizada que ya no existían en ese camino. Las dejó allí, al borde del camino, un pequeño monumento a su pasado desechado. Cada objeto que dejaba atrás era una parte de su identidad que se borraba, pero era necesario para aliviar el peso que la estaba matando. Liberados de parte de la carga, reanudaron la marcha, pero el ritmo era angustiosamente lento. Doña Ana arrastraba los pies, su bastón raspando el suelo con un sonido irritante y repetitivo. De repente, un sonido diferente cortó el aire. El profundo rugido de un motor diésel. Elena se detuvo, con el corazón acelerado. A lo lejos, una nube de polvo anunciaba la llegada de un camión en dirección contraria. Por un instante, la esperanza estalló en su pecho. Ayuda, transporte, agua. Corrió hasta el centro del camino, agitando los brazos desesperadamente, gritando con voz ronca: «¡Aquí! ¡Por favor! ¡Para!». Su madre se quedó atrás, con aspecto desconcertado, una figura frágil meciéndose al viento. El camión, un coloso metálico cargado de troncos, rugió hacia ellos. Elena vislumbró el rostro del conductor, una vaga mancha tras el cristal sucio. No aminoró la marcha. Quizás no los había visto entre el polvo, o quizás había preferido no verlos, endurecido por la mentalidad de «sálvese quien pueda» de aquellos lugares.
El vehículo los rebasó con una violenta ráfaga de aire que casi derriba a Elena. La nube de tierra roja que se alzó era sofocante, cubriéndolos por completo, metiéndose en sus ojos, nariz y boca. Elena cayó de rodillas, tosiendo, saboreando el amargo sabor del rechazo. El sonido del motor se fue apagando hasta desaparecer, dejando tras de sí un silencio aún más cruel que antes. Eran fantasmas, visibles, pero ignorados. La tos trajo otro recuerdo a la superficie, un flashback rápido y doloroso. Rogerio, meses atrás, viendo a Elena intentar arreglar una valla rota. No tienes agallas para esto, Elena. El mundo se traga a los débiles, le había dicho con esa sonrisa de superioridad. En ese momento, ella había agachado la cabeza. Ahora, arrodillada en el polvo, su voz resonaba en su mente, no como un insulto, sino como una profecía maldita que estaba a punto de cumplir. La ira de ese recuerdo, sin embargo, actuó como una chispa. «No», susurró al camino vacío, «no estarás bien». Se puso de pie limpiándose la tierra de las rodillas ensangrentadas. La humillación se convirtió en combustible, pero la voluntad del espíritu no puede sanar la fragilidad de la carne. Kilómetros más adelante, doña Ana simplemente se detuvo. Sus piernas cedieron y se desplomó lentamente, como una muñeca de trapo con los hilos cortados. Elena dejó caer sus bolsas y corrió a recogerla antes de que la cabeza de su madre golpeara las piedras. «¡Madre, madre!», gritó, acariciando el pálido rostro de la anciana. Ana estaba consciente, pero su mirada estaba vacía, perdida en algún punto entre la infancia y la muerte. «Quiero ir a casa, Elena. ¿Dónde está mi padre?», balbuceó. Ya no podía caminar. Elena miró al cielo, buscando una respuesta, pero solo encontró el sol abrasador burlándose de su impotencia. Elena tomó la decisión final. Dejó la segunda bolsa allí mismo, con todo lo que quedaba de su ropa y pertenencias. Ya no importaba. Lo único que importaba era la frágil vida en sus brazos. Se agachó y con un esfuerzo sobrehumano colocó a su madre boca arriba, envolviendo sus delgados brazos alrededor de su cuello. El peso era abrumador para un cuerpo ya debilitado por el hambre y la sed, pero Elena se puso de pie, con las piernas temblando violentamente bajo la doble carga. Empezó a caminar de nuevo, cada paso un gemido ahogado, sintiendo el cálido aliento de su madre en la nuca, el único sonido que la mantenía conectada a la realidad. El dolor físico se transformó en una neblina roja que le nublaba la visión. Sus pies, dentro de sus zapatos andrajosos, eran carne viva en contacto con el suelo abrasivo. Ya no sentía la piel, solo latidos de agonía que le subían por las piernas con cada impacto. El mundo a su alrededor empezó a dar vueltas. Los árboles parecían danzar, las vallas ondulaban como serpientes de metal. Elena sabía que estaba al límite, que su cuerpo estaba consumiendo sus últimas reservas de energía antes del colapso total. Ya no pensaba en el destino, solo en el siguiente paso. 1, 2, 1, 2. Contaba mentalmente, intentando poner orden en el caos de sus sentidos. La alucinación llegó con el calor de la tarde. Elena creyó ver un arroyo cristalino cruzando la carretera. Oyó el sonido del agua corriendo. Aceleró el paso, casi corriendo, con una sonrisa quebrando sus labios resecos. Pero al llegar, solo era el reflejo del calor en el asfalto derretido y la grava reluciente. La decepción fue tan física como un golpe. Tropezó, cayendo de rodillas, raspándose la piel ya herida. Doña Ana se deslizó del suelo, gimiendo suavemente. Elena yacía allí, a cuatro patas en el suelo, oliendo la tierra quemada, incapaz de levantarse. Las lágrimas ya no brotaban. Su cuerpo no tenía agua que desperdiciar en llorar. Fue entonces, con la cara casi pegada al suelo, que lo vio. No era un espejismo, ni agua. A través de la neblina de calor y polvo, a lo lejos, fuera de la carretera principal,
Casi engullido por la hierba alta y la vegetación silvestre, había un tejado. La estructura era oscura, vieja, inclinada, apenas se sostenía en pie, parecía un armazón de madera olvidado por el tiempo. No era una casa habitada, no salía humo de la chimenea, pero era algo construido por manos humanas en medio de la nada. Elena parpadeó, intentando aclarar su visión borrosa. Podría ser un último delirio antes de la muerte, pero su instinto le gritaba que era real. Con el último hilo de fuerza que le quedaba en el alma, tiró del brazo de su madre. «Mira, madre, ahí», susurró, señalando la ruina lejana que en ese momento parecía el palacio más hermoso de la tierra. Dejar la carretera principal y cruzar el terreno árido para llegar al edificio fue una batalla final contra la propia naturaleza, que parecía proteger el lugar con una barrera de hierba afilada y espinas silvestres. Elena arrastraba las piernas, ignorando los cortes que las hojas afiladas le infligían en las espinillas, concentrada solo en la oscura silueta que prometía el fin de aquella tortura solar. La vegetación había crecido descontroladamente, engullendo lo que antaño fue un camino de entrada, sugiriendo que nadie había puesto un pie allí en décadas. El sonido de los insectos cambiaba a medida que se acercaban. El zumbido histérico de las cigarras al borde del camino dio paso a un silencio más denso, húmedo y oscuro. Cuando finalmente llegaron al claro donde descansaba la estructura, Elena se detuvo, sin aliento, sintiendo que el peso de su madre se deslizaba de su espalda. Allí estaba, no una casa cualquiera, sino un viejo almacén o puesto comercial rural, con sus paredes de madera ennegrecidas por el tiempo y su techo de zinc cubierto de óxido y musgo, resistiendo obstinadamente la gravedad y el olvido. El edificio exudaba una melancolía majestuosa, como un gigante dormido que hubiera dejado de respirar en otra época. Las ventanas, la mayoría sin cristales, parecían órbitas vacías que observaban a los dos intrusos con curiosidad estática. El porche delantero estaba lleno de agujeros donde la madera se había podrido, y gruesas enredaderas trepaban por las columnas, abrazando la casa con una fuerza mortal que, irónicamente, era quizás lo que la mantenía en pie. No había señales de vida reciente, ni huellas, ni basura moderna, ni restos de una fogata. Todo allí remitía a un pasado lejano, congelado en el instante exacto en que el último ocupante giró la llave y se marchó. La sensación no era de peligro inmediato, como en la carretera, sino de reverencia silenciosa, como si estuvieran a punto de profanar un santuario de recuerdos ajenos que el bosque había intentado ocultar al mundo. Elena subió con cautela los escalones del porche, comprobando la robustez de cada tabla antes de apoyarse en ella. El crujido de la madera resonaba como un lamento en el aire quieto. La puerta principal, maciza y de vieja madera de peroba, no tenía tirador, solo un agujero oscuro donde se había arrancado o caído el hierro. Con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas, empujó la pesada madera. La puerta cedió, con un prolongado y doloroso gemido de bisagras oxidadas que despertaban de un sueño profundo. El aire que escapaba del interior del edificio golpeó el rostro de Elena como un aliento físico. Era frío, olía a mojo, papel viejo y tierra seca, un aroma a tiempo encapsulado. La oscuridad interior se rompía con rayos de luz polvorienta que entraban por las rendijas de las ventanas de tablas, creando columnas iluminadas donde las partículas de polvo danzaban lentamente, perturbadas por primera vez en años por la intrusión del viento exterior. El interior se reveló como un laberinto de sombras y formas veladas. Sábanas blancas, ahora amarillentas y cargadas de suciedad, cubrían muebles que parecían demasiado grandes para una casa sencilla. Largos mostradores, estantes altos que tocaban el techo y mesas robustas.
La distribución sugería que este lugar había sido una vez un puesto comercial o una oficina de correos, un vibrante centro de vida antes de que el aislamiento se apoderara de la región. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda, no de miedo, sino de una extraña familiaridad, como si la geometría de ese espacio le hablara de algo latente en su memoria. No era un lugar de muerte, sino de espera. Guió a doña Ana al interior, huyendo del sol implacable, y la acomodó sobre una pila de sacos de arpillera que encontró en un rincón, creando una cama improvisada, lejos de la dura luz que las había castigado durante días. El alivio térmico fue inmediato. Los gruesos muros de madera y barro aislaban el calor infernal del exterior, creando un microclima de supervivencia. Doña Ana suspiró, su cuerpo relajándose al instante sobre el duro suelo, murmurando descoordinadas gracias a santos olvidados. Elena, sin embargo, aún no podía descansar. La adrenalina del paseo dio paso a una curiosidad vigilante. Atravesó el salón principal, tocando las sábanas polvorientas, sintiendo la textura áspera de las telas bajo sus dedos doloridos. Había objetos abandonados, una báscula de hierro sobre el mostrador, frascos de vidrio vacíos en los estantes, un calendario en la pared cuya fecha era ilegible bajo la capa de hollín. La casa no parecía abandonada en el sentido de desechada. Parecía haber sido dejada con prisas, pero con el cuidado de alguien que pretendía regresar y nunca lo logró. A medida que sus ojos se acostumbraban a la tenue luz, Elena notó detalles que la inquietaron. La arquitectura interior, la intersección de las vigas del techo, el diseño de los marcos de las puertas. Todo tenía un sutil eco de la granja donde vivía con Miguel, pero en una versión más antigua y rústica. Era como escuchar una canción familiar tocada en un tono diferente. Se detuvo ante una fría chimenea de piedra y pasó la mano por la capa. Había marcas de uso, hollín viejo, una vida pasada. El misterio de ese lugar latía en las paredes, susurrando que su llegada allí no era un mero accidente geográfico, sino el cierre de un ciclo que aún no entendía. La casa ofrecía refugio, sí, pero también exigía una pregunta silenciosa. ¿Quién vivía aquí y por qué este lugar, olvidado por todos, parecía estar esperándolos precisamente a ellos? A la mañana siguiente, mientras la tenue luz del amanecer se filtraba por las grietas del suelo, Elena rebuscó en el bolso de doña Ana en busca de un paño limpio. Sus dedos rozaron algo frío y metálico en el fondo del forro roto. El pesado manojo de llaves que su madre guardaba obsesivamente, un regalo olvidado de Miguel. Hasta ese momento solo eran chatarra, pero al contemplar un armario de madera maciza empotrado en la pared del fondo, con las puertas cerradas y misteriosas, una intuición eléctrica recorrió el cuerpo de Elena. El silencio de la casa pareció contener la respiración mientras se acercaba, con la llave más grande temblando en su mano magullada. El metal se deslizó en la cerradura oxidada con una resistencia áspera, emitiendo un clic seco que resonó como un disparo en la habitación vacía, liberando no solo la puerta atascada, sino también la historia que había quedado atrapada allí, esperando pacientemente en la oscuridad ese toque específico. Dentro del oscuro compartimento envuelta en trapos de arpillera para protegerla de la humedad, yacía una caja metálica gris, de esas que se usaban para guardar municiones u objetos de valor en tiempos pasados. El olor que emanaba no era a moho, sino algo dolorosamente familiar, tabaco de soga y cuero, el olor de Miguel. Elena sintió que le flaqueaban las piernas y cayó de rodillas, atrayendo la caja a su regazo como si fuera una reliquia sagrada. El peso del objeto era real, intangible, anclándola en el presente. Con manos temblorosas levantó la pesada tapa.
Dentro, protegidas del tiempo y la traición, había fajos de dinero viejo, ahora sin valor, y una pila de sobres amarillentos, todos dirigidos con la caligrafía angulosa y firme que también conocía, pero que nunca esperaba volver a ver. El corazón de Elena latía erráticamente, un tambor de guerra que anunciaba la verdad que estaba a punto de emerger de los papeles. Al abrir la primera carta, fechada 3 años antes de su muerte, la voz de Miguel inundó la mente de Elena, clara y vívida. No le escribía a ella, sino a sí mismo, o quizás al destino, confesándole sus temores nocturnos. «Sé que Rogerio codicia la tierra como un lobo codicia una oveja», decía la letra borrosa por la tinta azul. «Si algo me pasa, no quiero que Elena quede a merced de la caridad envenenada de mi hermano». Las palabras danzaron ante los ojos llorosos de Elena, revelando a un hombre que no reconocía. No el marido, silencioso y distante de los últimos años, sino un estratega preocupado que veía el peligro acechando y actuaba en la sombra para proteger a las mujeres de su vida. Había comprado en secreto esa propiedad abandonada, el antiguo puesto comercial, renovándola gradualmente durante sus viajes de negocios, preparando un bote salvavidas para el naufragio que preveía como inevitable. En el fondo de la caja, bajo las cartas confesionales, yacía el documento definitivo, la escritura de propiedad del terreno y de aquella bodega debidamente registrada y transferida a nombre de Elena y su suegra. La fecha de registro coincidía con el día en que Miguel sufrió su primer infarto. La ironía del destino era brutal y hermosa. Mientras Rogerio los expulsaba a la nada, creyendo condenarlos a la miseria, sin saberlo, los había empujado a la única propiedad que no podía tocar. Elena apretó el membrete contra su pecho, sintiendo la textura gruesa del documento oficial. La sensación de orfandad que la había aplastado desde el funeral comenzó a disiparse, reemplazada por una oleada de calor que le subía desde el estómago. No eran invasores, no eran mendigos, eran su hogar. Ese techo ruinoso, ese suelo polvoriento, todo eso era suyo por derecho y por amor. A menudo, el amor por los difuntos permanece vivo en gestos que solo descubrimos cuando más los necesitamos, como una luz que brilla en la hora más oscura. Si esta revelación te conmovió, y si crees que nada sucede por casualidad, suscríbete al canal. Esto nos ayuda a seguir compartiendo historias que demuestran que, incluso en el abandono, la esperanza puede guardarse en una caja olvidada. Elena lloró, pero no fue el llanto de desesperación de los días anteriores en el camino. Fue un llanto de alivio, de anhelo y de inmensa gratitud que limpió su alma agotada. Comprendió que el silencio de Miguel no era indiferencia, sino protección. Él había cargado con el peso del secreto para que ella no tuviera que cargar con el peso del miedo. Antes de tiempo, Elena se levantó del suelo, secándose las lágrimas con el dorso de las manos, pero sus ojos brillaban con una nueva luz, firme y decidida. Miró los viejos muros de madera ya no como ruinas aterradoras, sino como las murallas de su nuevo reino. Miró a doña Ana, que dormía serenamente en un rincón, y juró en silencio que esta casa volvería a la vida. El miedo, antes paralizante, a su cuñado se había transformado en una fría brasa de desprecio. Tenía la prueba, tenía el terreno y tenía la llave. La inutilidad de la que Rogerio la había acusado murió allí. Con la escritura en la mano y el recuerdo de Miguel como escudo, Elena supo que la reconstrucción comenzaría en ese instante. La frágil viuda había permanecido en el camino. Quien ahora permanecía allí, en el polvo dorado de la mañana, era el dueño. La limpieza no empezó con agua, que seguía siendo un lujo racionado, sino con la furia silenciosa de quien barría no solo años de suciedad, sino los restos de una vida anterior.
Elena improvisó una escoba con ramas de arbustos secos, atadas con tiras de tela rasgada, y con ella atacó el suelo de madera con una energía que rozaba la desesperación. El polvo se alzaba en densas nubes, danzando bajo los rayos del sol, sofocante y cegadora, pero ella no se detuvo. Cada rincón barrido, cada telaraña quitada de las vigas altas, era territorio recuperado del abandono. Sus manos, antes acostumbradas solo a sostener delicadas tazas o cubiertos de plata, ahora estaban negras de hollín y suciedad. Sus uñas rotas se convertían en herramientas de trabajo. La casa, que les había parecido un animal muerto cuando llegaron, empezó a respirar de nuevo. El olor a humedad dio paso lentamente al aroma a madera fregada y al aire fresco que circulaba por las ventanas abiertas. El agua fue la primera gran batalla física y simbólica de aquella reconstrucción. El pozo artesiano al fondo de la propiedad estaba cubierto de espesa maleza y la bomba manual, una vieja pieza de hierro fundido, estaba oxidada por el desuso. Elena pasó 3 días luchando con el mecanismo, usando aceite encontrado en una lata vieja y la fuerza bruta de sus brazos doloridos. Cuando la palanca finalmente cedió con un crujido agudo, el agua brotó turbia y oscura, escupida de las entrañas de la tierra como sangre venosa. Elena no se rindió, continuó bombeando hasta que el agua se volvió cristalina y gélida. El primer sorbo de esa agua, bebido de la mano temblorosa y ahuecada, supo a victoria. No era solo hidratación. Era autonomía fluyendo, prueba líquida de que la tierra aceptaba su presencia y recompensaba su esfuerzo con vida. Doña Ana, aunque físicamente limitada, encontró un propósito vital para su nueva rutina en el olvido de sus recuerdos. Mientras Elena se ocupaba de las pesadas labores de carpintería y agricultura, su madre se sentaba a la sombra de la terraza, separando la maleza de las plantas medicinales que crecían silvestres alrededor de la propiedad. Con manos temblorosas pero sabias, enseñó a su hija a identificar la carqueja, el boldo y el árnica, transformando la maleza que rodeaba la casa en una farmacia natural. El aroma de los tés que hervían a fuego lento en la estufa de leña, que Elena había logrado reparar con arcilla y piedras, comenzó a impregnar la cocina, reemplazando el olor a abandono con un perfume de sanación y cuidado ancestral. La anciana, a quien su yerno había descartado como inútil, se convirtió en la guardiana de la salud de esa pequeña fortaleza, demostrando que la vejez guardaba tesoros que la arrogancia de la juventud ignoraba. La estética de la casa se transformó gracias a la creatividad surgida de la escasez absoluta. Sin dinero para ventanas o muebles nuevos, Elena aprendió a ver la belleza en la funcionalidad pura. Utilizó el forro de satén de maletas destrozadas y retales de sacos de arpillera lavados para coser cortinas, creando un contraste visual a la vez humilde y poético. Limpiaba las latas que encontraba en la basura y las transformaba en jarrones para flores silvestres, aportando vibrantes toques de color a la oscura madera de las mesas. Cada clavo doblado que enderezaba y reutilizaba, cada bisagra lubricada, era una afirmación de permanencia. La casa ya no era un refugio temporal. Se estaba convirtiendo en un hogar con cicatrices visibles, un reflejo arquitectónico de las almas de sus habitantes, remendada, pero en pie. Había noches de tormenta en las que el viento aullaba tan fuerte que las paredes se agrietaban, amenazando con derrumbarse y arrojarlas de vuelta a la vulnerabilidad del camino. En esos momentos, un viejo miedo intentaba paralizar a Elena, susurrándole que no era capaz, que necesitaba a un hombre que sostuviera el techo. Pero ella agarraba el pesado martillo de Miguel, encontrado en la caja de herramientas, y subía por la desvencijada escalera bajo la lluvia para clavar las tejas sueltas, gritando a pesar del trueno, con la cara mojada y los dientes apretados.
Mientras descendía, empapada y temblando de frío, pero con el techo aún en pie, sintió una nueva fuerza latir en sus músculos. La viudez había dejado de ser una ausencia para convertirse en una presencia dentro de sí misma. Descubría que la seguridad no venía de afuera, sino de la capacidad de sus propias manos para sostener el mundo cuando intentaba derrumbarse. El aislamiento finalmente se rompió en una tarde anaranjada, no por una amenaza, sino por la necesidad de alguien más. Munjid, viejo camionero, con el radiador de su vehículo hirviendo con humo blanco en la carretera distante, vio el tenue resplandor de una lámpara de queroseno en el porche y se acercó con una cantimplora vacía. Elena lo recibió con cautela, con la mano cerca del cuchillo de cocina escondido en su delantal, pero le sirvió agua fresca de pozo. El hombre bebió con avidez y, en agradecimiento, dejó una bolsa de frijoles y un paquete de sal que tenía en la cabina. Ese intercambio simple, silencioso y digno, fue el punto de inflexión definitivo. Al ver partir el camión, Elena se dio cuenta de que ya no eran náufragos invisibles. Eran un punto en el mapa, un lugar capaz de ofrecer algo y recibir algo a cambio. La vida se enraizaba obstinadamente en el polvo. La noticia de que la vieja ruina comercial había resurgido no se extendió como un reguero de pólvora, sino con la lenta e inevitable persistencia de una raíz subterránea. En gasolineras y mostradores grasientos de tiendas, donde hombres como Rogerio se detenían a presumir de sus cosechas, comenzaron a circular rumores sobre una mujer y una sombra que domaban la maleza al borde del valle seco. Rogerio, embriagado por el poder de su herencia usurpada y ocupado expandiendo sus cercas, aún no había atado cabos, creyendo de todo corazón que su problema se había disuelto en el olvido del camino meses atrás. Sin embargo, su codicia era una entidad voraz que por naturaleza acabaría volviendo la vista hacia las tierras vecinas, sin saber que la propiedad que pronto codiciaría ya tenía dueño. El destino trazaba un rumbo de colisión geográfica. Su expansión era la ola que inevitablemente rompería contra la roca en la que se estaba convirtiendo Elena, ignorando que la madera de aquella vieja casa ya no estaba podrida, sino unida por una voluntad de hierro. Elena sabía, con la aguda intuición de quien ha sobrevivido a la muerte social, que el aislamiento era un escudo temporal a punto de romperse. Cada vez que el rugido de un motor se acercaba en la carretera principal, su corazón aún daba un vuelco. El trauma del abandono vibraba en su pecho como una cuerda tensa a punto de romperse. Todavía no era la guerrera invencible capaz de enfrentarse a la brutalidad física de Rogerio sin temblar. El fantasma de su autoridad aún la acechaba en sus pesadillas en las noches sin luna. Sin embargo, ya no era la mujer que agachaba la cabeza y aceptaba el veredicto ajeno. A la luz parpadeante de la lámpara de queroseno, releyó el acta firmada por Miguel, trazando su firma como quien afila una espada, preparándose no para un grito de desesperación, sino para el silencio frío y cortante de la ley. No estaba lista para invitar a la guerra a su balcón, pero estaba construyendo meticulosamente la fortaleza que resistiría el asedio cuando llegara. El enfrentamiento flotaba en el aire estancado del certaje, suspendido y pesado como la electricidad estática antes de una tormenta de verano. El mismo camino de tierra que había servido de instrumento para su infortunio era ahora el hilo conductor que llevaría al opresor a su juicio final. La naturaleza circundante parecía contener la respiración, esperando el momento en que la camioneta negra regresara, no para desecharla, sino para intentar apoderarse, solo para encontrar un muro infranqueable donde antes había habido sumisión. La justicia que se cernía en el horizonte no era divina ni mágica, era terrenal, arraigada en los papeles ocultos bajo las tablas del suelo y en los callos de las manos de Elena,
El viento que soplaba entre la hierba seca susurraba una promesa de retribución, sugiriendo que, en el próximo encuentro, Rogerio no encontraría una viuda implorando clemencia, sino un espejo implacable que reflejaba su propia ruina moral. El juicio estaba escrito en el polvo, y el tiempo trabajaba a favor de quien tenía la verdad enterrada. El sol se hundía tras la irregular línea de colinas, pintando el cielo con tonos púrpura y dorado que parecían reflejar las marcas que Elena llevaba en el alma. De pie en el porche renovado, apoyada en el poste de madera que ella misma había clavado, sintió la fresca brisa nocturna secarle el sudor de la frente. La mujer que había sido abandonada en ese camino como basura, temblando de terror por el abandono, ya no existía. Había muerto en el polvo para que esta nueva versión pudiera nacer de la arcilla. Sus manos, apoyadas en el áspero parapeto, ya no eran suaves y arrepentidas, sino marcadas por cicatrices y callos, una topografía física de su resiliencia. Contempló la inmensidad vacía que una vez amenazó con engullirla y solo vio su propio dominio. El silencio ya no era un enemigo al que temer, sino un compañero que presenciaba su resurrección. Un aplauso mudo por la hazaña imposible de permanecer de pie cuando el mundo le exigía arrastrarse. Dentro, el rítmico sonido de doña Ana cortando verduras para la cena era un latido que llenaba de vida las habitaciones. Su madre, a quien Rogerio había considerado una carga desechable, era ahora el refugio seguro de sus días, tarareando una vieja melodía que desafiaba la crueldad del pasado reciente. Elena se tocó el bolsillo del delantal, sintiendo el afilado contorno de la llave de hierro contra el hueso de su cadera, fría, pesada y permanente. Miguel también estaba allí, no como un fantasma rondando las sombras, sino en la solidez de las paredes y la justicia secreta guardada en la caja de metal bajo las tablas del suelo. Alemón, dolor por su pérdida, se había convertido en un dolor sordo pero digno, un recordatorio constante del amor silencioso que la había armado para esta guerra. Comprendió que no solo habían encontrado refugio, habían rescatado la dignidad de las fauces de la miseria. La vergüenza de la expulsión había sido lavada por el sudor de su trabajo y la sacralidad de su supervivencia. Cuando la noche finalmente se apoderó del paisaje, transformando el camino en una cinta plateada bajo la luz de la luna, Elena no se retiró de inmediato. Contempló ese largo y polvoriento camino una última vez, con los ojos secos y feroces. Sabía que el rugido de la camioneta negra acabaría rompiendo el silencio de nuevo. La codicia, como un animal voraz, siempre regresa al lugar del crimen, pero el miedo que la había paralizado antes se había transmutado en una determinación paciente y gélida. Que viniera Rogerio con sus escrituras falsificadas y su arrogancia. No encontraría víctimas agazapadas en la oscuridad. Encontraría a los legítimos dueños de la tierra, armados con la verdad y endurecidos por el fuego del certeño. Elena dio la espalda al oscuro camino y salió a la cálida luz amarilla de su cocina, cerrando de golpe la pesada puerta con un golpe decisivo que resonó como el mazo de un juez golpeando la mesa. La sentencia había sido dictada. La ejecución era solo cuestión de tiempo. Historias como la de Elena nos recuerdan que la verdadera fuerza suele surgir cuando no nos queda otra opción. Si has llegado hasta el final de este viaje con nosotros, suscríbete al canal para que podamos seguir dando voz a estos relatos de valentía invisible que el mundo intenta olvidar. Gracias por vernos.